como dijimos, es un proceso de diferenciación donde hay cambios tanto nucleares como citoplásmicos. Son cambios importantes porque la célula redonda o esférica, espermátide pequeña, se alarga. En el citoplasma, el aparato de Golgi sufre una modificación para transformarse en el cap acrosómico y finalmente en el acrosoma. El núcleo, como veremos, se compacta, se hace mucho más pequeño, se ubica detrás del acrosoma y las mitocondrias se van a ubicar en la pieza media y finalmente se establece la formación del flagelo. Y podemos ver que el exceso de citoplasma desaparece en forma del cuerpo residual. En la espermiogénesis hay un aspecto importante a recordar y es la compactación del ADN espermático. Fíjense, por ejemplo, un núcleo de un hepatocito. El hepatocito tiene un diámetro aproximado de unas 25-30 micras y el núcleo tiene aproximadamente unas 10-15 micras de diámetro. Aquí tenemos la imagen de un óvulo. El óvulo tiene un diámetro aproximado de 120 micras y fíjense qué pequeño es el espermatozoide. La cabeza del espermatozoide tiene aproximadamente 5 a 6 micras y en su interior el núcleo es mucho más pequeño. Por tanto, de un núcleo de célula somática tenemos que obtener un núcleo de espermatozoide muy pequeño para, en esa forma de torpedo, poder atravesar zona pelúcida y fecundar. Para esto es necesario un gran cambio, una remodelación de la cromatina, donde incluso el complejo de núcleo-proteína que existe en las células somáticas está representado principalmente por histonas y tiene que ser modificado, tiene que ser sustituido por otro tipo de proteínas que se denominan protaminas. La protamina, como podemos ver aquí, permite establecer una supercompactación del ADN del espermatozoide, rodeando a la fibra de ADN y estableciendo una sucesión de estas formas que se denominan toroides, similares a donas, que es lo que permite una supercompactación del ADN. Esta supercompactación del ADN sabemos que pudiera favorecer en algunos casos fragmentación. Sabemos que es normal que una de las hebras del ADN en algunos casos se rompa para permitir una torsión mayor, pero en algunos casos se produce la fragmentación o la ruptura de las dos hebras y eso, que se conoce como aumento de la fragmentación del ADN, puede tener implicaciones reproductivas. Finalmente, la espermatogénesis, entonces, es un proceso en el que primero hay una fase de mitosis, de proliferación celular de las espermatogonias tipo B, que aproximadamente lleva 16 días en humanos. La meiosis, sobre todo la primera, la profase de la división meiótica con el intercruzamiento, dura varios días, son 24 días. La meiosis en su segunda fase dura unas pocas horas. Y finalmente, después, las espermátides que van a sufrir el proceso de espermiogénesis. Dicho proceso son aproximadamente 22 días para un total de 60-75 días, que es la duración de la espermatogénesis en humanos. Vamos a ver ahorita el ciclo ovárico. Igualmente, el ovario como el testículo cumple dos funciones. La función endocrina, que es la producción de estradiol y progesterona por parte de células de la granulosa en el folículo y de la teca, que es el tejido intersticial que le rodea. Y tenemos la función exocrina, que es la maduración y expulsión durante la ovulación del óvulo. Aquí podemos ver el folículo. El folículo es la unidad estructural donde se desarrolla el óvulo en el ovario. Podemos ver que está el óvulo en su interior, en un folículo primario, y está rodeado de células de la granulosa. Son células que predominantemente van a producir estradiol. Pero entre distintos folículos primarios que se están desarrollando simultáneamente existe un tejido intersticial que se ha denominado teca y en esta teca es donde se encuentran células productoras de andrógeno. Entonces aquí podemos ver en una sección transversal cómo este folículo en su desarrollo comienza a producir una cavidad llena de líquido. Esta cavidad folicular entonces rodea al óvulo. Este óvulo está a su vez envuelto por una capa de células de la granulosa que van a conformar lo que se denomina el cúmulos. Hay una membrana basal también y finalmente las células de la teca que rodean el folículo. En el ovario, en la corteza del ovario, se encuentran los folículos en distintas fases de estadía. Folículo primordial, son folículos quiescentes con ovocitos inmaduros y luego se inicia la maduración del folículo. Tiene una fase primero independiente de gonadotropinas, aparentemente no endocrina,
que puede durar en el humano varios días, se ha considerado 260 días, y luego el folículo primario comienza entonces su desarrollo durante la fase folicular, como veremos, su reclutamiento, para luego la selección de un folículo dominante y la ovulación monofolicular. Aquí podemos ver que en el óvulo igualmente se lleva a cabo un proceso de reducción de los cromosomas mediante meiosis, pero en este caso no es como lo que sucede con los espermatozoides, donde el espermatocito primario se transforma en 12 espermatocitos secundarios y estos a su vez en 4 espermátides que se transformarán en 4 espermatozoides. En este caso, la oogonia, el óvulo primitivo, en el ovario fetal, inicia meiosis y en esa meiosis se detiene en la profase de la primera división meiótica. Esa detención en la profase de la primera división meiótica, donde se está llevando a cabo el crossing over, el entrecruzamiento de las cromatías, tiene este aspecto histológico, lo que nosotros denominamos la vesícula germinal. Es un óvulo con un núcleo visible en su interior y sin corpúsculos alrededor. Una vez que se produce durante la ovulación el pico de LH, y esto sucede de hecho varios años después de esa detención en la profase de la primera división meiótica, después de la pubertad o incluso muchos años después, cuando este folículo es reclutado, después del pico de LH, que precede unas 36 horas a la ovulación, se reinicia meiosis, es decir, el óvulo ha estado detenido en esta fase de vesícula germinal, en la profase de la primera división meiótica, durante años. Y en el momento de ser un folículo dominante, el pico de hormona luteinizante reinicia meiosis. Y entonces se produce la finalización de la meiosis 1, de las etapas de la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, podemos ver que en este caso se producen para la reducción de los cromosomas unos cuerpos residuales que se llaman los cuerpos polares. Y por tanto, son cuerpos que son aislados hacia el espacio perivitelino. El óvulo entonces se detiene en la metafase de la segunda división meiótica y se conoce como M2 o metafase 2. Aquí podemos ver el óvulo donde ya no hay el núcleo que era visible en la vesícula germinal, es decir, ha reiniciado meiosis, y podemos ver que se ha detenido después de la expulsión del primer corpúsculo polar en la metafase de la segunda división meiótica. En este momento se produce la ovulación y el óvulo pasa a la trompa de Falopio. Si el óvulo no es fecundado, nunca va a terminar de madurar, porque no va a haber expulsión del corpúsculo polar. Segundo, si el óvulo es fecundado, se produce entonces el reinicio en este segundo bloqueo de la meiosis del óvulo, en la metafase de la segunda división meiótica, se reinicia entonces la segunda división meiótica y finalmente se expulsan los dos corpúsculos polares y, como hemos dicho, obtenemos un cigoto porque solamente si se produce la fecundación por un espermatozoide es que se revierte este segundo bloqueo de la meiosis y termina de madurar el óvulo. Aquí podemos ver en el cigoto los dos pronúcleos, masculino y femenino, y los dos cuerpos polares. A veces es posible ver 3 cuerpos polares porque el primer cuerpo polar puede dividirse nuevamente, ¿no? Puede segmentarse. Y así, la oogonia, que había iniciado meiosis en el ovario fetal, finalmente se hace célula haploide después de la fecundación.